Un gusto saludarles y un agradecimiento especial a la Asociación de Estudiantes de Medicina por esta gran invitación a compartir este interesante tema. Sin más pérdida de tiempo, voy a iniciar. Vamos a hablar este día de estatus epiléptico, identificación y manejo inicial. Y he tratado de hacer un abordaje no solo limitado para la edad pediátrica, sino para todos los grupos etarios para que ustedes puedan tener una, eh, un provechoso aprendizaje de esta ponencia. Y vamos a empezar hablando de lo que decía el doctor Trussell en 1867 acerca del estatus epiléptico. Cuando se dieron sus primeras descripciones por un personal calificado en salud, el doctor Trussell fue de los primeros en describirlo. Y él lo describió como una condición convulsiva que es casi continua y en la cual algo toma lugar, un lugar especial en el sistema nervioso central y que requiere una explicación. Ahora, si hablamos de estatus epiléptico, pues debemos hacerlo a la luz de lo que dicen los organismos internacionales. Y traigo a ustedes el último consenso que realizó la Liga Internacional contra la Epilepsia, que fue descrito en el año 2015 y que aún sigue vigente. Para este año, la Liga Internacional de la Epilepsia hizo un consenso en el cual realizó algunos pequeños cambios en la definición de estatus epiléptico. Y más que cambios, fue más bien que estructuró la definición del estatus epiléptico para que para nosotros como clínicos fuese más fácil establecer un diagnóstico, realizar un abordaje y también eso tenga una repercusión importante en el beneficio de los pacientes que lo padecen. Quisiera decirles que si hablamos de estatus epiléptico podríamos tomar horas hablando de esto. Sin embargo, he traído los puntos más específicos que me gustaría que ustedes como estudiantes guardaran y les sirviera para su práctica clínica. Ahora, hablando un poquito de la historia de esta entidad, si nos remontamos hasta qué época se comenzó a hablar de estatus epiléptico, pues tendríamos que hablar incluso de años antes de Cristo, más o menos entre el año 718 a 612 antes de Cristo. Y los primeros en describir la epilepsia, convulsiones y estatus epiléptico fueron esas personas que vivían en Babilonia. A lo largo del tiempo, este término fue acuñado y como les dije en una de las diapositivas anteriores, el doctor Trussell en 1867 hizo una descripción más oficial de esta entidad. Desde este momento para acá, se vinieron formulando muchas definiciones, muchos intentos de contextualizar esta entidad, pero fue hasta el año de 1970 en donde la Liga Internacional contra la Epilepsia hizo una definición oficial o formuló una definición oficial de lo que es un estatus epiléptico. Entre el año de 1970 a 1981 transcurrieron 11 años en los cuales esta definición permaneció vigente, pero para el año de 1981 se hizo esta definición que fue muy popular y que incluso se sigue usando en la actualidad, en donde se describe que el estatus epiléptico son aquellas convulsiones que persisten a lo largo del tiempo o con un tiempo suficiente en donde no hay recuperación del estado de conciencia. Si ustedes se fijan, para este año y para esta definición todavía no se describía cuánto era ese tiempo que está involucrado. Pero a medida que se fue describiendo más acerca de esta entidad, ya se estableció un tiempo. Y en un inicio se decía que el estatus epiléptico era aquella actividad convulsiva continua que persistía por más de 30 minutos. Pero ahora se conoce una nueva definición que fue la que se formuló en el año 2015, en donde se establecieron dos momentos importantes que los vamos a ver un poquito más adelante. Para el año 2015, donde se realizó esta última revisión de la Liga Internacional contra la Epilepsia, definieron que el estatus epiléptico es una condición que resulta de fallas en los mecanismos responsables tanto de controlar o terminar una convulsión, pero también de los mecanismos que son responsables de su inicio. Por lo tanto, aquí establecemos un punto muy importante. La Liga Internacional contra la Epilepsia definió este como el primer tiempo.
El momento en que estos mecanismos fallan, estos mecanismos que regulan el inicio de una actividad convulsiva, pero que también regulan su finalización. Ahora, esta condición puede tomar mucho tiempo o puede requerir un tiempo en el cual las consecuencias que incluyen daño neurológico, muerte neuronal, injuria neuronal y alteración de todas estas redes neuronales toma lugar, y este lo tomó o este lo definió como el segundo momento o el segundo punto. Y es lo que señalo en estos cuadros en este momento. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves de esta nueva definición del estatus epiléptico? Lo primero de ellos es que, aunque esa definición que yo les he puesto en esa diapositiva es una definición bastante literal, muy descriptiva, es difícil ponerla en práctica o, más bien dicho, operacionalizarla. Pero para poder operacionalizar esta definición tenemos estos dos momentos que fueron propuestos, el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Qué nos indican esos momentos? El tiempo 1 nos indica aquel punto en donde el estatus epiléptico está establecido y es necesario iniciar una terapéutica, porque si no logramos controlar esta actividad convulsiva, vamos a progresar a un tiempo 2, donde pueden aparecer consecuencias para el paciente. Todos estos esfuerzos se realizaron para poder proponer una mejor clasificación, para proponer un mejor abordaje y que de esa manera para el clínico sea más fácil realizar el diagnóstico y el manejo del estatus epiléptico. Bien, si hablamos un poquito de la epidemiología de esta entidad, pues más o menos la incidencia anual que se describe en Estados Unidos es alrededor de 60,000 casos por año. Sin embargo, se dice que para aquellos pacientes que ya poseen un diagnóstico de epilepsia, que ya tienen el diagnóstico establecido de epilepsia, puede presentarse un estado epiléptico entre alrededor del 5 al 15% en algún momento de su vida desde que se realizó el diagnóstico. Ahora, del 0,5 al 1% de estos pacientes presentan al menos un episodio por año, y se dice que alrededor del 30% de los pacientes con diagnóstico de epilepsia debutan con un estado epiléptico. Bien, si vamos a hablar un poco de la fisiopatología, podríamos hablar mucho de lo que ya conocemos. Una de las cosas que siempre se habla es acerca de la hipoxia cerebral que produce esta actividad convulsiva. Y este ha sido el tema central de descripción de la fisiopatología siempre que se habla de un estado epiléptico. Y se dice que la hipoxia cerebral pues es la causante del resto de complicaciones y del resto de mecanismos de daño secundario, como por ejemplo hiperglicemia, aumento del metabolismo, acidosis láctica, acidosis metabólica. Y siempre se le ha adjudicado un papel central o un papel de demasiada importancia a la hipoxia que se produce derivada de las convulsiones. Y eso es lo que conocemos clásicamente en la escuela de medicina. Sin embargo, desde el año 2005 se han estado haciendo múltiples estudios, tanto en animales como en humanos, para entender mejor la fisiopatología del estado epiléptico. Y lo último que se describe es acerca de cambios en neurotransmisores, pero principalmente cambios moleculares a nivel de neuroreceptores. Y hay dos neuroreceptores a los que se le da mucha importancia en la fisiopatología del estado epiléptico. Uno de ellos es el GABA-A y el otro es los receptores NMDA. Cuando hablamos de los receptores GABA-A, pues lo primero que se nos viene a la mente es, por supuesto, estos receptores que tienen una actividad inhibitoria y por lo tanto receptores que están encargados de frenar la actividad electroconvulsiva. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que se ha descrito en modelos animales acerca de estos cambios en los receptores GABA? Pues se ha venido describiendo que durante el estatus epiléptico, lo que sucede a nivel de estos receptores GABA-A es que sufren una internalización. Pasan de estar en la membrana sináptica a internalizarse, a permanecer en el interior de esa neurona.
Y por lo tanto, si sufren este cambio, si ellos permanecen en el interior de la neurona, quiere decir que no va a haber un mecanismo inhibidor capaz de frenar la actividad electroconvulsiva. Y es tan interesante este punto y esta descripción a través de esta internalización de los receptores GABA porque se ha descrito que este puede ser una de las respuestas sobre todo en aquellos pacientes en donde se vuelven resistentes a el uso de benzodiazepinas. Como veremos más adelante, las benzodiazepinas son los fármacos de primera línea que se utilizan en el manejo del estatus epiléptico. Y se dice que estos receptores GABA sufren internalización alrededor entre los primeros 20 minutos después de iniciado la actividad convulsiva. Por lo tanto, es el tiempo en el que nosotros podemos observar que la respuesta a benzodiazepinas decae en un estatus epiléptico. Y del otro receptor que se habla es de los receptores NMDA, que se dice que también estos receptores sufren un efecto contrario a lo que sufre el GABA. El GABA se internaliza y los receptores NMDA se acumulan en la membrana sináptica. Si podemos ver en estas figuras, vemos cómo los receptores GABA pasan de un estado en donde permanecen en la membrana sináptica a internalizarse y donde los receptores NMDA pasan de estar en el interior de la neurona a acumularse en el exterior de esta. Y esos son como los últimos propuestas fisiopatológicas que se han venido haciendo de el origen o que nos puede explicar mucho acerca de la pobre o nula respuesta al tratamiento farmacológico que obtienen algunos pacientes cuando presentan un estado epiléptico. Bien, dijimos que para el año 2015 la ILAE o la Liga Internacional contra la Epilepsia redefinió el estado epiléptico y estableció dos momentos que ya se los expliqué un poco, el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo 1 prácticamente es aquel momento en donde esa actividad convulsiva pasa a ser continua y por lo tanto es la señal para que podamos iniciar el tratamiento farmacológico. Y el tiempo 2 es aquel momento en el que se dan riesgos de consecuencias a largo plazo. Si lo ponemos esto en tiempo cuantificado, pues podemos decir que todo va a depender del tipo de actividad convulsiva que tengamos. Y en este cuadro que les he puesto por acá, tenemos diferentes tipos de estatus epiléptico y el momento en que podemos marcar el tiempo 1 y el tiempo 2. Por ejemplo, para un estado epiléptico tónico clónico, el tiempo 1 se dice que es aquel que se alcanza cuando hemos llegado a más de 5 minutos de actividad convulsiva. Y el tiempo 2 es cuando esta actividad convulsiva supera los 30 minutos. Ahora, para un estado epiléptico focal, el tiempo 1 se alarga a 10 minutos y el tiempo 2 a mayor de 60 minutos. Para aquellas crisis de ausencia, se dice que el tiempo 1 se alcanza alrededor del 10 a 15 minutos y no se ha establecido bien en qué momento se alcanza el tiempo 2. Ahora, si establecemos una línea de tiempo, esto es prácticamente lo que he venido explicando y cómo se puede diferenciar en cada uno de los tipos de actividad convulsiva. Ahora, si establecemos el curso clínico de un estado epiléptico, el cual nos va a servir para su pronta identificación, vamos a dividirlo en estados. Tenemos 4 estados que dan los nombres al estado epiléptico, que esa es la fase temprana, cuando estamos en los primeros 5 a 10 minutos, un estado epiléptico establecido cuando este ya supera los 10 a 30 minutos y este es el estado 2. Hablamos de un estado epiléptico refractario cuando este supera los 30 a los 60 minutos y este corresponde al estado 3. Y hablamos de un estado epiléptico súper refractario cuando este ya supera las 24 horas continuas de actividad convulsiva. Pero necesitamos estar seguros que hemos dado un tratamiento adecuado y hemos hecho un abordaje farmacológico óptimo para hablar de estado epiléptico suprarrefractario y este corresponde al estadiaje número 4. Bien, en la propuesta de la Liga Internacional contra la Epilepsia para hablar de estatus epiléptico y para facilitar el abordaje para los clínicos, se ha comenzado a describir ejes que nos van a servir
para el diagnóstico y para el manejo. Y el propósito de usar estos ejes es proveer estos mejores herramientas para el abordaje del paciente con estatus epiléptico. Tenemos 4 ejes. El primero de ellos es el eje semiológico, el segundo el eje etiológico, el tercero aquel eje en donde se hacen correlaciones con el electroencefalograma y el cuarto eje es donde abordamos la edad. Si comenzamos a hablar cada uno de ellos, vamos a hablar que el eje semiológico está conferido a la presentación clínica y por supuesto que vamos a tener que describir las características, la presencia o la ausencia de síntomas motores y el grado de afectación de la conciencia. A la luz de estos dos parámetros que son presencia o ausencia de síntomas motores y afectación de la conciencia, hacemos la clasificación más grande de estado epiléptico, que es decir que estamos frente a un estado epiléptico convulsivo y no convulsivo. Obviamente el estado epiléptico convulsivo hace referencia a que el estado epiléptico en donde denota mucho la actividad motora y famosamente es lo que conocemos como el estado epiléptico tónico clónico o puede ser focal también. Y el estado epiléptico no convulsivo pues es aquel donde hay ausencia de síntomas motores. Si hablamos del eje 1, tenemos esta clasificación bastante práctica en donde tenemos 2 situaciones clínicas. Primero, donde predominan los síntomas motores y la otra es donde no hay predominancia de los síntomas motores, que se conoce como estado epiléptico no convulsivo. Dentro de la primera clasificación en la cual predominan los síntomas motores, tenemos el estado epiléptico tal cual como los conocemos convulsivo, donde predomina la actividad tónico-clónica generalizada, pero que también puede presentarse como un estado epiléptico de inicio focal que luego se generaliza y la otra es un estado epiléptico que no lo logramos establecer cómo es su inicio. También está el estado epiléptico que se inicia como o que se manifiesta con mioclonías, focal motor, un estado epiléptico donde puede haber un estado tónico permanente. Y por el otro lado tenemos aquel estado epiléptico que no tiene actividad convulsiva y esa toda su clasificación. Eso a través del eje 1. Ahora, si hablamos del eje 2, tenemos que referirnos a la etiología. Y fíjense qué buena revisión la que hace la ILAE porque nos hace muy práctica la clasificación de la etiología. Podemos dividirla en 2 grandes grupos, en una etiología conocida o lo que más se llama como sintomática y una etiología desconocida o criptogénica. Dentro de la etiología conocida o sintomática, de acuerdo al tiempo en el que se presenta, podemos tener esa subdivisión, agudo, remoto o progresivo. Dentro del estado, dentro de la etiología conocida aguda, puede hacer referencia a cuadros como intoxicación, cuadros como encefalitis, procesos neuroinfecciosos o procesos cerebrovasculares. Dentro de la etiología remota, los ejemplos más clásicos son aquel estado epiléptico postraumático, postencefalitis y posteventos cerebrovasculares. Y aquella etiología que se clasifica como progresiva hace referencia sobre todo a procesos ocupantes de espacio, sobre todo neoplasias. Si hablamos de etiología desconocida, no automáticamente no es que estemos hablando de una etiología idiopática o genética, sino más bien a una etiología que no se pudo determinar. Si hablamos del tercer eje, que es la correlación que se hace a través del electroencefalograma y los hallazgos electroencefalográficos, vamos a establecer el patrón, la localización, la morfología, las características relacionadas con el tiempo, la modulación que puede tener esa actividad electroencefalográfica y también los efectos de la intervención farmacológica que pueda tener cierto fármaco en la manifestación de un electroencefalograma. El cuarto eje está relacionado con la edad y si ustedes ven, pues hace una división bastante simple con los diferentes grupos etarios, la edad neonatal, lactantes, niños, adolescentes, adultos, hasta llegar a la vejez. Bien, cuando hemos identificado a un paciente con estado epiléptico, pues debemos iniciar el abordaje diagnóstico.
Hay recomendaciones que están, que están establecidas que deben hacerse siempre y hay otras que deben ser utilizadas en ciertas circunstancias clínicas. Las recomendaciones generales en todo paciente con estado epiléptico es establecer un nivel de glucosa lo más pronto que se pueda y la recomendación es una punción capilar para obtener una glicemia capilar lo más pronto posible. Monitorización de signos vitales, realizar estudios de imagen de acuerdo a la complejidad del centro donde ustedes se encuentran, ya sea una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Siempre va a ser importante hacer estos abordajes o tomar en cuenta esos estudios de imagen, sobre todo en aquellos pacientes que están debutando con un estado epiléptico. También la otra recomendación es obtener niveles séricos de electrolitos, incluyendo calcio y magnesio. Y la otra recomendación es establecer desde el primer momento un monitoreo electroencefalográfico. Quizás este último punto es un poco más difícil en nuestro medio porque no todos nuestros hospitales cuentan con monitoreo electroencefalográfico en una unidad de emergencia. Sin embargo, es lo que se recomienda que debe ser parte del abordaje inicial. Ahora, ¿cuáles pueden ser aquellas circunstancias específicas o situaciones clínicas especiales y que debemos de considerar ciertos estudios? Por ejemplo, cuando ya tenemos un paciente con diagnóstico de epilepsia establecido, pues lo primero que debemos monitorizar es un adecuado nivel de anticonvulsivantes, o sea, que este paciente esté cumpliendo con su tratamiento, que no haya desapego al tratamiento, que haya dosis óptimas, que las dosis estén en rangos terapéuticos y si hay mucha duda del adecuado apego o no, o de si hay una adecuada dosis de fármacos, pues lo ideal es medir niveles farmacológicos. En estos pacientes no va a ser tan necesario hacer de entrada una resonancia magnética o un ataque cerebral, pero sí puede considerarse como parte de las opciones de abordaje inicial. Lo otro, también en ellos puede considerarse o no medir niveles de electrolitos séricos y luego tenemos otras situaciones clínicas que son muy particulares en la edad pediátrica, sobre todo en aquellos niños menores de 5 años, donde se puede dar una entidad conocida como estatus epiléptico febril. Y en esa la principal función que se va a buscar o lo principal que se debe realizar es precisamente buscar el foco infeccioso que esté causando la fiebre y que haya llevado al estado epiléptico febril. En la mayoría de casos no está relacionada con neuroinfección, pero debe ser parte del abordaje diagnóstico. Debemos descartar neuroinfección y sabemos que la única forma de hacerlo es a través de una punción lumbar, media vez no esté contraindicada, que como ya sabemos la contraindicación absoluta de punción lumbar es el establecimiento de hipertensión intracraniana. De ahí en adelante pueden servir un conteo de células blancas, hemograma, conteo de reactantes de fase aguda como PCR, eritrosedimentación, todo ello en busca del foco infeccioso. Ahora, tenemos una situación muy particular y es aquellos pacientes en que el estado epiléptico se puede deber a una entidad autoinmune o de origen inflamatorio o de origen inmunológico. De acuerdo al contexto en el que estemos, podemos buscar autoinmunidades conferidas al sistema nervioso central o autoinmunidades sistémicas. Dentro de las autoinmunidades sistémicas están incluidas las que bien conocemos y una de las principales es lupus, pero también puede buscarse ANCA. Luego, dentro de las autoinmunidades conferidas al sistema nervioso central pueden haber vasculitis propias del sistema nervioso central o encefalitis contra receptores NMDA, conocida de manera general como encefalitis autoinmune. Todo el abordaje diagnóstico va a ser realizado de acuerdo al contexto en el clínico en el que estemos. Y ya para ir finalizando, hacer un abordaje rápido del tratamiento. Ya ustedes manejan muy bien mecanismos de acción, clasificación de anticonvulsivantes. Vamos a ver cuáles son aquellos que son de primera línea, cuál es el manejo de primera línea, siempre van a ser las benzodiazepinas.
En este cuadro ustedes pueden ver las diferentes benzodiazepinas que pueden utilizarse y las rutas y las vías por las que se puede utilizar. La ventaja de utilizar benzodiazepinas en un estado epiléptico es que no solo pueden ser utilizadas por vía intravenosa, sino que también pueden ser utilizadas por vía intramuscular y unas pueden ser incluso utilizadas vía intranasal como es el midazolam. Ahora, el abordaje o los fármacos de segunda línea para el estado epiléptico establecido incluyen diferentes grupos de anticonvulsivantes. Los estudios revelan que no hay mayores diferencias entre usar uno u otro, pero se apoya mucho el uso de fenitoína y ácido valproico como primera opción. Recuerden que en estos casos, como necesitamos alcanzar concentraciones farmacológicas estables, usamos la famosa dosis de impregnación o dosis de carga, con el fin de alcanzar óptimos niveles terapéuticos y poder frenar la actividad convulsiva. Bien, si hemos pasado de un estado epiléptico establecido a un estado epiléptico refractario en donde no ha habido respuesta a manejo de primera ni de segunda línea, entramos en un estado epiléptico en donde será necesario utilizar anestesia general mediante infusiones continuas de benzodiazepinas como midazolam, aumentar dosis de anticonvulsivantes, inducir un estado barbitúrico con pentobarbital, utilizar otros sedantes como el propofol. Y por supuesto que todo eso debe subyacer bajo un continuo monitoreo electroencefalográfico y si no está disponible hacer este continuo monitoreo, por lo menos debe hacerse cada 24 horas. Dependiendo de la respuesta o no a este manejo, se puede utilizar ketamina en bolus o en infusión continua. Y hay otras medidas especiales o otras propuestas especiales que pueden ser utilizadas en aquellos pacientes con un estado epiléptico súper refractario que no han respondido a manejo de primera, ni de segunda línea, ni de tercera línea. Y en este caso se habla de terapia inmunomoduladora, se habla de la utilización de bolos de metilprednisolona, el uso de inmunoglobulina humana intravenosa o incluso de plasmaféresis. Además, se habla de otras consideraciones como inducir hipotermia, que lo que el target de inducir hipotermia es alcanzar una temperatura entre 2 a 35 grados centígrados y se habla un poco ahí de la utilización de dieta ketogénica. Ahora, cuando no tenemos un paciente que no ha respondido a ninguna de estas medidas, pues se habla de utilizar terapia electroconvulsiva y otras terapias que aún se usan en contextos bastante específicos. Estas son las otras terapias que pueden ser utilizadas en el estado epiléptico. De todas estas, las que más se utilizan en nuestro medio son la inmunomodulación y por ahí en algunas ocasiones se ha utilizado dieta ketogénica. Bien, eso es lo que traía para ustedes. Aquí dejo mis contactos para que podamos mantenernos en comunicación y quedo abierta al espacio de preguntas y poder resolver sus dudas.